Bueno, ahora vamos a hacer unos casos problemas. No, déjenme ahora. No, bueno, vamos a hacerlo bastante rápido, así los hacemos ameno. La idea es ver algunos temas que pueden llegar a ser controversias. A ver. Muy bien. Bueno, mi nombre es Guillermo Gotter, yo estoy en la comisión de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte y participo en varios equipos de urgencias acá en Capital Federal. Bueno, vamos a empezar con este paciente, 42 años, entorsis de tobillo, en un partido de fútbol, dolor y equimosis sin desmal. Perdón, vamos para atrás. Esta es la radiografía, que no les dice mucho. Una Maisonneuve, podremos llegar a decir que tiene. Y veo en esta radiografía, que acá se proyecta, no se ve del todo bien, una lesión en el maléolo posterior. A ver que cargue el video. Le pedimos una tomografía y estamos en esta circunstancia. Lo tengo acá al lado del doctor Eslava, ¿la pudiste ver? Sí. ¿Qué opinas? Sí, es una lesión, a primera vista, una lesión grave de tobillo, parece una pavada, pero como sucede muchas veces, hay un maléolo posterior que, si bien no es muy grande, pero fíjense a dónde está el peroné. Ramel ahora está estudiando muchísimo esto, está abocado a estudiar las lesiones de la incisura y él describe diferentes tipos de escotaduras, que esta, por ejemplo, es una escotadura plana que predispone a que suceda esto, a que el peroné se traslade para atrás o para adelante. Hay veces que la escotadura es mucho más profunda y el peroné entonces no tiene tanta predisposición a subluxarse, pero en este caso esta es una lesión grave, está luxado el peroné atrás de la escotadura y hay que resolver eso. Muy bien. Seguimos entonces. Yo creo que descartamos tratamiento incruento. Se plantea mucho hacer la osteosíntesis, solamente si yo apoyo el maléolo posterior lograré la reducción y la estabilidad, una reparación ligamentaria, un concepto de endoboton con interlap brace. No sé qué opinan. A ver, vamos a aprovechar al doctor Sotelano. Al ser paciente deportista, ¿no? Era ocasional, pero deportista. Bueno, ser un paciente deportista, seguro hay que reparar la sindesmosis. Mi elección de tratamiento puede ser o un endoboton, y no le pondría un internal brace, sí un endoboton, y si no, tornillos transindesmales. Pero a este paciente le pondría los endobottoms, si es uno o dos, porque ahora se habla de poner dos en distintas direcciones para que la sindesmosis se cierre en los dos planos. Le pondría dos a través de una placa, para que la placa, de dos orificios, para que la placa comprima al peroné contra la sindesmosis. No los pondría solo contra el hueso. ¿Y viste la imagen ósea? Sí. Lo del maléolo posterior. El maléolo posterior. Y lo del maléolo posterior, ese tamaño de maléolo posterior, aunque hoy se pone en duda si el tamaño tiene que ver con la elección de operarlo o no, ese fragmento que tiene parte agarrada a la parte posterior, si yo logro cerrar la sindesmosis y tengo una buena reducción de la sindesmosis, tal vez ese maléolo posterior no lo abordaría. Tengo que hacer un abordaje de por lo menos 10-12 centímetros para poder abordar ese maléolo y reducirlo, con lo cual probablemente haría una reducción percutánea y le colocaría un solo tornillo, sin placa ni nada, a este paciente. Aproveché esto del maléolo posterior porque todos, no sé, por lo menos cuando me formé en mi residencia, no le damos bola. Menos del 25%, no se hace nada, si no se luxa, queda ahí. ¿Y alguien fue a buscar esos trabajos? ¿De cuándo eran? Del año 40. O sea, ¿realmente no había que darle bolilla o hay que darle bolilla? Y después vemos estos pacientes, que a lo mejor lo vemos bien reparados, pero empiezan a generar una artrosis en el compartimento posterior. No sé, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? Sí, yo creo que hoy el maléolo posterior es casi la vedette de la cirugía de tobillo. Es lo que está en discusión en este momento en el mundo, casi te diría. Y nosotros lo que hacemos es seguirlo un poco la idea de Barzonichek y Ramelt, que dividen los maléolos posteriores según el compromiso que tengan de la escotadura. En estos que son los fragmentitos chiquititos,
y a veces uno puede tratarlo como clásicamente reducir el peroné dentro de la escotadura. En el momento de la reducción del peroné, muy probablemente ese fragmento vaya un poquito para adelante y se pueda colocar 2 tornillos suprasindesmales. Pero si hay un escalón articular o un fragmento ya de la clasificación tipo 2, vamos siempre por atrás. Siempre por atrás. Y la mayoría de las veces, cuando uno fija el maleolo posterior, queda la sindesmosis estable. Es muy raro que haya que poner, además de la placa posterior, tornillos suprasindesmales. Es raro. Igual, Santi, en este caso que tiene una lesión de Maisonneuve, o sea, con una apertura de la sindesmosis casi hasta la fractura, me parece que yo no sería el caso para no ponerle tornillo transindesmal, aunque reduzca el maleolo posterior. Tornillo o lo que quieras, ¿no? Endobotom. Qué lindo, logramos que se pelee. Porque, claro, digamos, si yo reduzco la sindesmosis a nivel distal, con los 2 tornillos o con una placa en el maleolo posterior, con lo que quieras, creo que igual queda la sindesmosis abierta arriba, o sea, de arriba de la reducción mía, con lo cual me parece que a este caso sí lo estabiliza. Si no fuera una Maisonneuve, estoy de acuerdo con vos. Al ser una Maisonneuve con esa fractura arriba de todo, ante la duda le colocaría el endobotom o los tornillos transindesmales. No, por eso dije yo, en este caso, que es un fragmento chiquitito, una tipo 1 de Ramel, lo podés hacer clásico como hacemos siempre y reparar la sindesmosis. Lo que sí, Ramel lo que dice en este tipo de surco, hay que tener cuidado de cómo se pone el clamp para la reducción de la sindesmosis. Porque si vos lo ponés depende de cómo lo pongas, como el surco ese predispone, por ahí el peronet se te va para adelante o se te va para atrás, y vos mismo con el clamp lo estás provocando ese déficit de la reducción. Entonces, en este tipo de surco, él considera o poner bien el clamp o hacerlo con una punta cuadrada con el dedo y no forzar la reducción con un clamp en una situación que podemos dejarlo subluxado. Bueno, yo tuve una vez en un curso con Torneta de trauma y dice, tiren los clamp. Lo más peligroso para las lesiones sindesmales es confiar en el clamp, porque el clamp te marca la mala reducción. Entonces, a lo mejor pensar en un sistema flexible que me busque el home, como que te dicen que te va buscando dónde tiene que acomodarse la sindesmosis, me gustó. Soy un gordo bueno, la pinta lo de menos, quiero quedar bien con los dos. Entonces, ¿qué le dice? Le puse las 2 cosas. ¿Está bien? Hicimos el osteosíntesis posterior, simplemente, fíjense, sin ningún tornillo. Lo que le haría es la compresión del fragmento, simplemente en un tornillo, con una placa tercio de tubo que comprime en ese lugar, y sí le hice una reparación sindesmal, buscando el concepto de que el endobotom me trate de buscar el destino. Le tengo miedo al clamp. Siempre dicen que a lo mejor el perfil es lo mejor para buscar la reducción, y lo que traté de hacer es justamente ir acompañándolo con el dedo, como nombraba. Podrán decir que puede ser un exceso los 2 métodos. Esperá que ahora te voy a hacer una pregunta yo a vos. Ah, bueno. Claro, ya lo pregunté. ¿Qué hiciste con el ligamento deltoideo? Nada. ¿Lo probaste, aunque sea con un bostezo, después de hacer toda la reducción? Sí. En realidad lo que me llevó a poner el endobotom fue sentir que tenía inestabilidad. Pero ahí la gran disyuntiva. Sos AO, te dicen, no, flaco, resolviste el hueso, no tiene que pasar nada con el ligamento. Te vas para el otro lado y te dicen, no, tenés que resolver el ligamento. Hice la osteosíntesis feliz, hago una maniobra de Cotton, tracciono y tenía inestabilidad. Leve, pero lo puse. A nivel medial no me pareció. Valderrabano te dice al revés. Él te dice, si vos no viste la lesión medial con los años te va a ver a vos. Muy bien. Entonces, no, a lo que voy con esto. Nosotros hacemos como vos, le hacemos la prueba del ligamento deltoideo, y si se abre lo mínimo, son 15, 20 minutos más de cirugía, incisión sobre el deltoideo, una sutura en cruz, y me parece que eso ya está. Obviamente con la prueba del bostezo. Ahora, si la prueba del bostezo medial es negativa, no. Muy bien. Vamos, pasemos otro rápido. Seguimiento al año. Muy bien. Bueno, vamos a una fractura de tobillo. Jugadora de fútbol, ingresa por la guardia con esta fracturita de tobillo luxada. Mucho edema en el momento, reducción inestable. Tenemos los medios para poder realizarlo en forma inmediata. Tutor externo, estabilizarla y ver en 48 horas qué realizarle. ¿Alguien del auditorio quiere opinar algo? Te sentaste mal, Sí, no pasa nada. Bueno, estas son lesiones
de mediana a alta energía, aunque parezca porque es un mecanismo de aducción pura del tobillo, que hubo una abulsión, una fractura tipo A del peroné, y el astrágalo impactó en el maleolo medial e hizo un trazo oblicuo largo. Estas son las lesiones que ahí se justifica hacer un estudio complementario para ver si no hay una lesión osteocondral. O en los artroscopistas que les gusta meter el tubo a estos para ver si no hay lesiones osteocondrales, porque muchas se asocian, creo que hasta de un 17 a un 30% de lesiones osteocondrales por impacción del astrágalo del lado medial. Y otra de las controversias es por dónde arrancar. Si arrancás a operarlo por el peroné o por la tibia, en este caso, cuando son tan inestables, yo prefiero arrancar por la tibia, porque lo que nos ha pasado es dejar el peroné en varo, entonces después el astrágalo no lo podés meter bien en el sitio donde va debajo de la tibia. Yo abordaría primero a medial, reducción de osteosíntesis, placa antideslizante y después del lado lateral, placa tercio de tubo. ¿No te pasa con estas chicas que a lo mejor uno dice, bueno, placa antideslizante, o pongo 2 tornillos canulados, hago una buena reducción, pero no te entran? Pones un tornillo y ves maleolos chicos mediales, que mejor decís, y un solo tornillo, pongo un tornillo, una clavija, o la placa esterilizante, pero no te quedás 100% contento con el maleolo medial. ¿Probaste algún otro sistema de osteosíntesis? No, pero cuando lo ves en el perfil, no que el fragmento sea grande, no te estoy hablando como un hook plate para engancharlo, sino sentir que cuando lo ves a nivel antero-posterior, que te gustaría poner 2 tornillos paralelos que no te entran. Sí. Nosotros tenemos ahí, lo dividimos en 3. Por arriba de la axila, como sería cuando el trazo es así, eso es tornillo y placa antideslizante. A nivel de la axila, 2 tornillos. Por debajo de la axila, absorbetracción. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a ver qué le hicimos. ¿No sospechás que puede ser una B en vez de una A, la del peroné? 50-50. No es el mecanismo. Fíjate que pareciera ser un trazo transverso, no un trazo oblicuo como son la mayoría de las... En el perfil, en ese con el... Pero fíjate el mecanismo, ¿no? Sí. Pareciera, como te digo, puede ser ahí en el frente pareciera ser un tipo B, pero Sí. el mecanismo le va más para una impacción del astrágalo del lado medial. Bueno, esto es lo que hicimos. Lo que iba es a nivel del maleolo, la placa, esa que decís antideslizante, pero esta es una placa que, si la ves en el perfil, tiene un tornillo bloqueado solamente a nivel distal. Me contendría un poquito más. Placa peroné, nada, 2,7, 3,5 arriba. Y después de hacerle, tenía dudas con respecto a la sindesmosis y le puse un endobotón. ¿Críticas, doctor? ¿Sotelano? ¿Auditorio? Perdón, que es rarísimo la inestabilidad sindesmal en estas lesiones, ¿no? Porque tiene 2 a favor. Una que no es una fractura suprasindesmal y la otra que no tiene compromiso ligamentario medial, que tiene compromiso óseo. Entonces es raro que el astrágalo, teniendo el hueso sintetizado del lado medial, que el astrágalo se vaya con el peroné y abre la sindesmosis. Pero bueno, para eso están los test. Si haces el test, siempre el mensaje es, a pesar de que uno cree que puede no haber inestabilidad, hacer el test de Cotton y si te da que está inestable, resolverlo. Nombraste el tema de la artroscopía. Este paciente flaquita, a lo mejor a los 8 meses te pide, me molesta alguna placa, quiero sacarla. En estos casos que hubo una gran luxación, una lesión capsular importante, cuando haces el retiro de material, ¿lo ves productivo el procedimiento artroscópico para liberar todas esas adherencias que me pueden quedar a nivel del compartimento anterior? No somos muy pro artroscopía nosotros, pero... Perdóname. Sí, no, sinceramente, en muy pocos retiros de materiales, pero en yo no sé si hacérselo en el retiro de material o hacerlo antes de operarla, porque estas son lesiones que uno ya puede sospechar que puede haber una lesión condral medial. Entonces hacer una resonancia magnética o una artroscopía previa a la fijación interna creo que es un poco el camino. Bueno, pasamos a otro caso. ¿Venimos bien? No, ya estamos. ¿No? Ya estamos. ¿Uno más? Uno más. Chicos, cierre. Les pongo...
Mostrarlo. Tengo de tendones, que tengo con más sangre, pero bueno, no. No, mostré un caso más y listo, en serio, pero están pidiendo. Uy, bueno, esta, oculta, ocultísima, grave, gravísima. Bueno, a ver. Lesión de Lifranc, alguien en el auditorio. 43 años. Accidente en bicicleta. Bueno, mostramos. ¿Qué le harían? Artrodesis, osteosíntesis. Doctor Eslava, usted tiene mucha experiencia en esto. Sí, eso, bueno, tomografía. Sí. Tomografía para estadificarla, a ver si es una evidente simple o una evidente compleja. Y en base a eso decidirlo. Si es una evidente compleja, o sea que tiene múltiples fragmentos en la articulación, fijación interna. Pero en general, estas no son tan complejas. Tienen un fragmento triangular plantar en el primer metatarsiano y se luxa todo el otro metatarsiano para arriba. Ahí está. Hay que reducirlo bien y fijarlo. Estas son las lesiones donde se pueden colocar placas transitorias porque No me cuentes al haces final. la osteosíntesis. ¿Cómo? No seas malo, no me cuentes al final. Ah, bueno, pero... Le puse placa. Ah, está bien. Bueno, Yo quería que no me eso digas nada. es un poquito lo que le haríamos. No sé si esa placa, pero... Está bien. Pero el concepto es ese, o sea, hacer la osteosíntesis del fragmento articular. Bien. Y protegerla con una placa para no tener que poner tornillos transfixiantes en una lesión comminuta. Yo solamente la placa, traté de apostar a no lastimar la articulación, hice la reducción, me quedó estable y este fue el resultado final. A la del cuarto no le hice nada. Este es el seguimiento en el tiempo. Tomografía. No tengo. Uno más. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Gotter, su gran aporte. Bueno, muchas gracias a todos por venir a la reunión Todo lo científica. que les había preparado, qué malo que son. Muchas gracias a la SAMESIP, al doctor Eslava y al doctor Sotelano por Qué venir. lindo. Y al gran aporte del doctor Gotter como Qué malo comentador que de miembro son. titular Mirá, y hasta sus me grandes cortan el casos. audio, no me dejan mostrar más.